Muy bien, Dios te bendiga. Hoy es jueves 28 de marzo. Se preguntarán por qué estamos aquí hoy jueves. Bien, mañana viernes es día santo, hoy es jueves santo, mañana es viernes santo y estaremos en el templo en la noche de mañana, así es que no podré dar la clase mañana viernes. Y entonces como no vamos a estar hoy en el templo, pues decidí venir aquí para dar entonces la clase número 4 y con el favor de Dios esperamos hasta el momento. Tengo planificado estar entonces el sábado a las 6 de la tarde si no hay otra inconveniencia y entonces continuar con la lección número 5 de manera que caeremos a tiempo con el orden de la clase. Vamos a aprovechar bien el tiempo y la razón por la cual voy a estar leyendo con rapidez es porque en cualquier momento pueden llamar a Héctor al trabajo y no quisiera desconectarme y haber una interrupción, ¿ok? Por esa razón estamos aquí. Saludos, Dios les bendiga. Esta hermana María Lincoln. Estamos aquí con el ministerio de la Iglesia de Dios, el reverendo Osvaldo Torres y Abigail Torres. Ministran bajo su ministerio aquí en el Calvario en Buffalo, Nueva York. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que nos concede de poder estar conectados en esta hora. Y Padre Celestial, podamos, Señor, ser bendecidos con el poder de tu palabra y lo que también más adelante estarán reuniéndose y uniéndose para ver esta transmisión. Te presento nuevamente, Señor, a esta clase todos los hermanos y amigos que se estarán conectando, pero también me presento yo para que la palabra que salga, Señor, de mis labios sea palabra dirigida con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Me arden un poco los ojos. Hemos tenido, al menos yo en el trabajo en la oficina y Héctor aquí en la casa, ha sido un día bastante pesado, pero continuamos aquí porque es importante nosotros continuar con este tema tan importante en este tomo 8, unidad 1, que estamos tratando acerca de los principios para la vida cristiana, donde estamos tratando primera, segunda y tercera de Juan. La verdad central de hoy es: los cristianos deben discernir entre la verdad y el amor. La verdad central de hoy es: los cristianos deben discernir entre la verdad central. You can project it, right? Es nuestra responsabilidad como creyentes poder distinguir lo que es falso, lo que es en contra de la palabra de Dios, una falsa enseñanza. Por lo general nosotros, o al menos tú, yo te pregunto, si tú puedes darte cuenta cuando una persona está mintiendo, si es que tú puedes detectar cuando una persona te está haciendo una mentira o te está diciendo una verdad. La mayoría de las veces, para nosotros poder entender o conocer o detectar a una persona que está mintiendo, es porque tenemos un conocimiento de esa persona, porque sabemos un poco de su pasado, sabemos un poco de su trasfondo. Podemos quizás detectar las mañas, como uno puede describirlas, en la forma en que dice las cosas como que no coinciden. Ahora, es fácil cuando vemos esos tipos de señales, pero hay ocasiones donde si tú no conoces a la persona, no conoces el trasfondo de la persona, fácilmente puedes caer en la mentira. Y yo traje un ejemplo. Hay una historia verídica que hay una película que habla y se titula Catch Me If You Can. No sé si está en español, pero dice Catch Me If You Can, y en esta película está basada en la historia real y habla acerca de un joven que tiene menos de 20 años. Este joven logró fabricar varias carreras. Él se hizo pasar como si fuera un piloto de la
Airline, aerolínea de Pan Am. Esa compañía obviamente ya no existe. I want you to leave it, yes, because I'm reading from it. Fue un piloto de la aerolínea Pan Am. También se hizo pasar como si fuera un pediatra y también hizo pretender ser un abogado. Creo que hasta pretendió ser un doctor. Un pediatra, sí. Hello, pediatra es un doctor. Genial. Es que como vi la película y me acuerdo en una área donde él no pudo ni siquiera soportar, no sé si era sangre o alguna herida gross. Pero en su corta edad, él hizo posible engañar a muchas personas, haciendo aún posible falsificar cheques cerca de $4 millones, mientras él estuvo pretendiendo ser un abogado, un pediatra y sobre todo un piloto de Pan Am. Eso fue donde más dedicó su tiempo. Esto fue lo que hizo que él estuviera en la lista del FBI. Él fue uno de los más buscados. Además de que finalmente el FBI logró capturarlo. También el FBI, al ver su destreza y su habilidad de poder falsificar documentos y robar identidades, fue contratado por el FBI. Y también vi unas entrevistas que también las puedes conseguir en YouTube. Lo buscas por su nombre, Frank Abagnale Jr. Ahí está su nombre escrito. No sé si lo estoy matando, no lo estoy pronunciando bien. Frank Abagnale. ¿Cómo tú lo dirías? Abagnale Jr. Frank Abagnale Jr. Usted lo busca en YouTube y you Google it y vas a encontrar otras entrevistas por él en cómo es que ha sido contratado por esta compañía que conocemos hoy día para ayudar a unas personas mayores, AARP, algo así. De todas maneras, es consultado por su gran habilidad de poder detectar o falsificar bien los documentos. Así es que han creado un departamento de fraude para poder controlar el robo de identidad y dinero falsificantes y los cheques que son falsificantes y todas estas cosas. Así es que una persona que no lo conoce, él pudo lograr correr y hacer y enriquecerse, ya que su deseo también era poder proveer para sus padres. Sus padres tuvieron un divorcio y él quería enriquecerse para proveer para ellos. Así es que esto fue lo que lo motivó a él a llevar una vida doble. Lo que quiero decir es que cuando nosotros no conocemos a las personas, fácilmente podemos ser engañados. Y Juan nos quiere decir en su epístola, nos exhorta a nosotros, nuestra responsabilidad como creyentes, conocer la palabra de Dios y estar bien preparados en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, también en nuestro conocimiento y en nuestra relación con nuestro Dios creador. Conocer muy bien a la persona de Jesús, al Hijo de Dios, qué es lo que Él representa, cuál fue su misión, qué es lo que Él es, y todas estas cosas que nos ayudan a nosotros a contrarrestar y poder identificar estas falsas enseñanzas que desde el principio de los tiempos ha estado afectando o tratando de entrar dentro de la iglesia, que hoy en día todavía continuamos con esa lucha. Esa advertencia de la iglesia primitiva que se le dio sigue siendo actual para nosotros como iglesia. Los puntos claves de la lección de hoy es: número 1, nosotros repasar los pasos prácticos para poder así discernir correctamente la verdad de Dios y poder también identificar las mentiras del enemigo.
va en unos pasos muy básicos que estaremos enseñando más adelante. Y número 2, nosotros entender la verdadera importancia. Esto es una repetición que vemos a través de la palabra, especialmente en Juan, donde sigue insistiendo, y yo seguiré insistiendo el mismo punto. Es la importancia de nosotros estudiar diligentemente la palabra de Dios. No es solamente leerla así como papagayo, o decir que tú te la leíste de Génesis hasta el Apocalipsis y aún incluyendo los mapas. No es simplemente leerla así por encima. Perdón, tengo un cough drop. Es, ay padre, por poco me ahogo aquí. Es nosotros estudiar esa palabra con quietud, con inteligencia. A propósito, yo tengo aquí agua. Tengo Isabel, digerirla, aplicarla a nuestra vida, entenderla, memorizarla y tenerla bien clara en nuestras vidas, de tal manera que podamos estar apropiadamente equipados para poder distinguir y reconocer la verdad de Dios y saber cuáles son esas mentiras y no caer en la trampa del enemigo. Así que vamos a entrar rapidito en Primera de Juan, el capítulo 3, y les quiero leer el versículo 23 y 24, y también voy a continuar leyendo Primera de Juan, capítulo 4, los versos del 1 al 6. Les voy a leer todas estas porciones juntas. Primera de Juan, capítulo 3, versos 23 y 24, y Primera de Juan, capítulo 4, 1 al 6. Y nos dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 4, comenzando en el 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Juan continúa haciendo su énfasis en cuanto a la importancia de amarnos unos a los otros, que tiene que ver mucho con cuando declaramos decir conocer a Dios. Si de verdad conocemos a Dios, demostramos ese amor a nuestro prójimo, a quien sí vemos. No podemos decir que amamos a Dios que no hemos visto aún y no amar al hermano. En la manera en que nosotros nos comportamos, nosotros nos lidiamos con unos con otros, nos relacionamos unos con otros, los hermanos de la fe dentro de la iglesia, da testimonio del tipo de relación o la profundidad de relación que tenemos con nuestro Creador. Así que cuanto más nosotros conocemos del Padre, con mejor facilidad nosotros podemos entender su palabra y reconocer su luz. Esto es una de las descripciones que Juan describe mucho a través de sus cartas exhortadoras. Mientras más nosotros conocemos la palabra de Dios, mientras más nosotros la vamos haciendo nuestra, siéndola de nosotros, mejor podremos entender
y podremos estar familiarizados y reconocer su voz. En los pasajes que nosotros vamos a estar estudiando hoy, Juan continúa exhortándonos, animándonos, retándonos a que nosotros recordemos que Dios lo sabe todo. Recordemos que a quien único podemos engañar es a nosotros mismos. Pero a Dios nadie lo engaña. Mientras nosotros tengamos esto en mente, que a Dios no se le puede engañar porque Él lo sabe todo. ¿Cómo es que también Juan nos ayuda a nosotros a acercarnos confiadamente a Dios? Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos en oración y en fe acercarnos ante la presencia del Padre confiadamente y presentar nuestras peticiones, que creemos cuando nos acercamos, cuando nos presentamos ante su presencia, creemos que Él nos escucha. Al creer en Dios, al mismo tiempo que sabemos y aprendemos a amarnos unos a otros, de esta manera podemos permanecer en comunión con Dios. Jesús en su palabra Él les recordó a sus discípulos de la importancia de permanecer en Él. Y Juan lo escuchó directamente de Jesús. Nosotros lo escuchamos y lo vemos a través de su palabra, pero Juan estuvo allí precisamente en persona y escuchó de la boca del mismo Jesús lo que es permanecer en Él. En el capítulo 15 de Juan, el versículo 4 específicamente habla de cómo nosotros podemos permanecer en esa comunión con Dios. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros podemos distinguir lo que es la mentira y la verdad cuando permanecemos en Dios. La palabra permanecer significa morar o vivir en. Morar o vivir en. Mientras nosotros continuamos viviendo en Dios, en su voluntad, en su palabra, mientras nosotros permanecemos en Él, nos mantenemos atados a Jesús, nosotros podremos ser capaces de distinguir la verdad y la mentira y no caer como víctimas en el engaño. Esta invitación personalmente que la vivió Juan. Como sabemos, cuando comenzamos esta unidad hemos estado hablando la intención, la pasión de Juan de que sus oidores de su carta entendieran que podían tener esa misma comunión, esa misma experiencia personal que él tuvo con Jesús, es la misma que tú y yo podemos también disfrutar. Esta invitación de Jesús, Él escuchó de sus labios y nosotros la escuchamos hoy también a través de su palabra, en permanecer en Jesús. Y la promesa es que Jesús permanecerá en vosotros. ¿Cómo es que esa palabra se viene a cumplir en nosotros? Con la presencia del Espíritu Santo. Juan nos recuerda a nosotros esta promesa. Él la había escuchado de Jesús y por eso vemos en primera de Juan capítulo 3, en ese verso 24, cuando él habla, en esto sabemos, él está seguro, él está hablando con esa certeza, en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Juan sigue recordando, y el que guarda sus mandamientos, todos aquellos que guardamos sus mandamientos, permanecemos en Dios y Él promete permanecer en nosotros, gracias al Espíritu Santo. Qué glorioso, qué maravilloso es saber que no estamos solos. Qué alentador es nosotros reconocer que el Espíritu de Dios mora en nosotros. En el tiempo antiguo, se me cayó el agua. En el tiempo antiguo, por favor técnico, recógeme el agua. El Espíritu de Dios posaba en la persona. Acá se me cayó. Traía la palabra de un agresillo. You can show face and say hello.
cumplía con el propósito por el cual el Padre le había enviado y volvía a levantarse, pero ahora tú y yo tenemos la dicha, la gloriosa bendición de que el Espíritu mora en nosotros. Y aquí voy a mencionarles seis cosas. Show it up, please. 6 beneficios que nosotros tenemos para sí, yes, los 6. Bueno, le di al técnico para avanzar y compartiera para que también ustedes tomaran nota. Pero si no, aquí se las menciono. Es glorioso, es alentador, es una alegría saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros y primero nos ayuda a conocer la verdad. Número 2, el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ayuda a andar en la verdad. ¿Y cómo es que el Espíritu de Dios nos ayuda a andar en la verdad? En su palabra, recuerden cuando yo le estuve hablando acerca de la luz. La luz es la que nos enseña. El Espíritu que mora en nosotros nos ayuda a andar en la verdad. Las tinieblas se disipan, desaparecen. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ayuda a recordar la verdad. Eso es uno de los propósitos por la cual Jesús los dejó a nosotros en su Espíritu Santo, que nos ayuda a recordar todas las cosas que hemos aprendido, que nosotros leemos en su palabra. Ahí está en la pantalla, ahí pueden ver los beneficios de tener, de que Dios mora en nosotros, y cuando nosotros permanecemos, el Espíritu de Dios nos ayuda a renovar nuestra mente. Nuestra mentalidad va cambiando, ya no estamos sujetos o tenemos esa mentalidad de víctima, de perdedor, no tenemos esa mentalidad con el sistema mundano. Nuestra mente es renovada, nuestros pensamientos son renovados. El Espíritu de Dios, cuando mora en nosotros, también su Espíritu nos convence de pecado. No son las lindas palabras del predicador, no son las lindas palabras de un buen orador, una persona que es bien elocuente en sus expresiones, o quedamos impresionados por la cantidad de palabras que se sabe, que puedes recitar de memoria. No, es solamente el Espíritu de Dios que convence al hombre de pecado. Como les mencioné también la semana pasada, de cómo estos métodos carnales que se están levantando ahora, especialmente para llamar la atención a la juventud, cómo es que piensan y tienen erróneamente convencidos de que estos métodos para hacer el evangelio más interesante y que ellos vengan a Jesús, no. Estos no son los métodos. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. Y también el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos anima a nosotros a amarnos unos a otros. Sabemos que Dios es amor y Dios está en nosotros y permanece en nosotros, y es lo que nos da a nosotros la habilidad para amarnos unos a los otros y mantener esa comunión tanto con nuestros hermanos en la fe como con Dios mismo. Así es que nosotros no tenemos que depender de nuestra propia fuerza, no tenemos que depender de nuestra propia sabiduría para poner en práctica estos beneficios. No depende de nosotros. Es su Espíritu la que nos ayuda a nosotros a vivir en justicia, es lo que nos ayuda a nosotros a vivir en misericordia, en compasión. Jesús ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para permanecer en esa relación con Él. Esto no tiene que ver nada de tus habilidades, de mis habilidades, ni destrezas, ni de experiencias, ni el hecho de que haya sido criado en el Evangelio o no. Es Jesús el camino, la verdad y la vida, el único por la cual nosotros podemos ir al Padre, el único que ha hecho posible la reconciliación con el Padre. Él ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para permanecer en esa relación con Él, y lo tenemos hoy día en su palabra. Tenemos la palabra de Dios escrita,
tenemos la habilidad de tenerla en un lenguaje que nosotros lo entendemos, lo tenemos escrito, lo tenemos por medios electrónicos y toda esta palabra que está a nuestro alcance. Yo estoy seguro que en tu casa tú tienes más de una Biblia y tenemos al Espíritu de Dios que es el intérprete, el que nos ayuda a entender, a revelar el corazón de Dios. Encontramos que la palabra de Dios, yo creo que una de las mejores maneras que yo he aprendido para describir la palabra poderosa de Dios es viéndola como una carta de amor que el Padre ha dejado a nuestra disposición, que podemos abrirla en cualquier momento cuando tú estabas enamorado, ¿verdad? Y si todavía lo estás, y en los tiempos de antes, ya eso casi no se ve en estos días, pero en los tiempos de antes se solían escribir cartitas, notitas. No sé si tú llegaste a ser una de esas personas que le pasaste una notita de amor a un amiguito, una amiguita, y poner aquí, ¿quieres ser mi novia o novio? Marca sí o marca no. Yes, I'm dating myself, okay. Y cuando tenías esa cartita, yo todavía conservo algunas de las notitas cuando teníamos, por ejemplo, 6 meses de aniversario como novio. Héctor me mandaba una cartita y esas cartitas de amor y notitas de amor, cuando uno las lee y nos hace recordar, nos hace sentir bien bonito. Lo mismo podemos ver la palabra de Dios, que cuando la leemos es su amor revelado por nosotros y su Espíritu Santo es el que nos ayuda a recordar esas cosas, lo que nos ayuda a ser capaces de poder enfrentar la situación que estemos viviendo, sea en tiempos de dificultad, en tiempo de escasez, en tiempo de alegría, en lo que sea, en lo que conlleve a nuestra vida, en cómo nosotros debemos conducirnos. Ahí está la palabra de Dios para iluminarnos el camino, para nosotros ver por el camino donde vamos, para nosotros ser también de ejemplo a otros y que otros puedan ver en nuestro testimonio, en nuestro comportamiento, quién es nuestro Padre, que nosotros nos parecemos a nuestro Padre. Ahora, en el capítulo 4 de Primera de Juan, los versículos del 1 al 3, en esta parte el apóstol Juan sigue hablando. Dice, no importa dónde se comparta un concepto espiritual. Puede ser en un púlpito, en un salón de clase, puede ser por medio de estas redes, por estas redes sociales. Mira el técnico hablando español. Puede ser a través de una pantalla de televisor o aún compartiendo en una mesa de comedor, hablando en el pasillo, en la calle, donde sea. En cualquier lugar donde nosotros escuchemos que se comparte algún concepto espiritual, tenemos que estar siempre alerta. Tenemos que estar siempre en sintonía con la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios es el que nos da ese aviso para poder detectar si es la verdad, si es luz lo que estamos escuchando o lo que se está tratando de enseñar o proyectar a través de estos medios. Nosotros tenemos que, todo lo que escuchamos, aún en las prédicas, aún desde el altar, todo lo que escuchemos decir desde el altar, todo tiene que ser mirado a la luz de la palabra de Dios. No porque fulana o fulano de tal lo diga, no es simplemente aceptarlo. Recordemos que cuando el que está hablando es Dios y es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, es el Espíritu Santo el que habla con claridad, no hay confusión ninguna y está siempre alineado a la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Este llamado que hace Juan en primera capítulo 4, verso 13, de esta invitación o desafío que nos hace, es nosotros probar el espíritu o los espíritus. Hay 3 pasos sencillos para evaluar la enseñanza de alguien y probar los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. Número 1, vuelvo y repito,
Lea y estudie las escrituras usted mismo. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad tomar el tiempo para estudiar la palabra. Nosotros equiparnos. Es bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros, qué bueno que te congregas si tienes una iglesia donde congregarte y se enseña y se estudia la palabra de Dios. Está el estudio bíblico, está las clases bíblicas, estudios bíblicos, sean domingos, miércoles, viernes, cuando sea. Si tienes la oportunidad, aprovecha cada momento que se hace un estudio bíblico, pero también eres responsable en tu propio tiempo, en tu propio devocional, leer la palabra, estudiarla. Hay diferentes métodos, instrumentos, estudios que también puedes conseguir en las aplicaciones Bible App, en la aplicación de la Biblia, de cómo escuchar. En este año, pues yo determiné hacer en 90 días, leer todo el Nuevo Testamento con el libro de Proverbios. Yo siempre he dicho que he querido hacer una lectura de todo el libro de Proverbios. So, en estos 90 días que ya estoy por terminar, he leído todo el Nuevo Testamento. Estoy en los últimos capítulos de Apocalipsis y el libro de Proverbios son 3 veces que se lee. He escuchado muchos versos, me he parado cuando lo estoy escuchando y me estoy arreglando en las mañanas. Y hay un verso bíblico que me llama la atención. Cuando se me ocurre una pregunta, hago un alto a la hora que sea, donde esté, y hago la nota. O sea, algo, esto sería un buen mensaje. Escribo ahí el versículo y lo dejo ahí para después ir estudiando. Así es que es importante que tú mismo leas la Biblia y la estudies usted mismo. Este es el paso número 1 para poder ser capaz de estudiar o probar los espíritus y poder discernir las enseñanzas que alguien esté dando. Número 2, participar activamente en su iglesia local para conocer a las personas a quien usted permite que influyan en su vida. Obviamente las personas de Iglesia del Calvario dedican tiempo conmigo como yo dedico tiempo con ellos y nos vamos conociendo porque nosotros recibimos mutuamente enseñanzas bíblicas de parte de uno del otro. Y mientras más tiempo nosotros continuemos en comunión, en compañía, nos vamos conociendo más, mejor estaremos capaces de poder recibir alguna enseñanza que esté basado en la palabra de Dios. So, es bueno tener también esa coinonía, esa comunión, ese compañerismo en las personas de las quienes nosotros también recibimos enseñanza. Número 3, obtenga más información sobre las creencias de las personas a quien está permitiendo que influyan en su vida, especialmente y particularmente si esta persona realmente cree que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es muy importante conocer el trasfondo o si realmente esta persona cree en toda la palabra de Dios. Que este libro, aunque fueron escritos o diseñados o preparados por más de 40 autores, entendamos que estos autores fueron todos inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, para escribir lo que escucharon de Dios mismo. Así que es importante saber si las personas quienes estamos permitiendo que nos influyan, personas que estamos recibiendo de sus enseñanzas, es importante que nosotros sepamos con certeza si esa persona realmente cree y está basando su fundamento en la palabra de Dios y que es inspirada por Dios. Que esta palabra de Dios es inspirada por Dios. No hay mentiras, no hay errores y es certera. Amén. 3 puntos importantes para poder probar los espíritus si vienen de Dios o no son de Dios. Leer la palabra, estudiarla tú mismo, conocer el trasfondo de esa persona si cree que la palabra de Dios
es inspirada por Dios en su totalidad y estar activamente involucrado en la iglesia y conocer a la persona de quienes están recibiendo las enseñanzas o que la está escuchando también por primera vez. Juan nos desafía a cada uno de nosotros en estos versículos del 1 al 3, en el capítulo 4 de su primera carta, a permitir que la palabra de Dios y no la cultura que nos rodea, no es permitir que como los tiempos cambian vamos a actualizarnos o vamos a darle un modernizarnos. Thank you. No, está directo el técnico hoy. Modernizarnos a la historia y acomodarla. No es así. Solamente mantengámonos, permanezcamos creyendo en la palabra de Dios y vamos a permitirle que sea la palabra de Dios que nos moldee a nosotros, que moldee nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Recuerden que si permanecemos, que el Espíritu de Dios que permanece en nosotros nos ayuda a nosotros a renovar nuestra mente. Lo mismo, la palabra de Dios es lo que va moldeando nuestras actitudes, nuestros comportamientos y nuestras respuestas, nuestras acciones, nuestra manera de movernos. Muchas personas realmente, a pesar de la tecnología tan avanzada que tenemos y a pesar de que en muchos hogares tenemos más de una Biblia, hay personas que nunca en su vida han leído una Biblia y que quizás no han tenido el privilegio de tener una Biblia. Y aunque la tenga, tampoco la lee, porque tampoco es tenerla ahí para espantar los espíritus. No la leen, no están familiarizados. Y lo más cercano que puedan tener para ver, escuchar, experimentar la palabra de Dios en acción es con tu vida, es con mi vida. Nosotros quizás no tengamos tampoco una audiencia tan grande. Hay predicadores, hay personas que tienen muchos seguidores, tienen una audiencia muy grande, son conocidos mundialmente y tienen una audiencia muy grande en la cual pueden ministrar y pueden evangelizar con mayor fuerza o mayor magnitud. Pero eso a ti no te hace menos importante y a mí me hace menos inútil de que no tengamos una audiencia tan grande. Podemos tener una audiencia de una persona a quien nosotros podemos ministrar, a quien nosotros, aunque ellos puedan también ver en nosotros la palabra de Dios, vida, tomar vida con nuestro comportamiento. Así es que tengamos una audiencia masiva de una audiencia grandísima. Nosotros somos responsables de hablar y basar todo lo que enseñamos en la palabra de Dios. No es en mi interpretación, no es en mi opinión, no es en mi sugerencia o no es para hacerte de agrado a ti, para que yo te caiga bien. No, para nada. Nuestra responsabilidad es hablar la palabra de Dios con la firmeza y la claridad con la cual está establecida. Siempre hay que hablarla con amor, con compasión y con esa autoridad que nos da el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que mantener siempre en mente que estemos detrás o no, estemos detrás de un púlpito o estemos simplemente en una cafetería o entre la misma familia. Nosotros tenemos que mantener en mente que siempre podemos influenciar a alguien. Los que nos rodean nos están mirando. Nosotros necesitamos continuamente estar conscientes de que nosotros representamos a Jesús y nuestra responsabilidad de presentar esta verdad del Evangelio correctamente. Incluso aun cuando pensemos que nadie nos está mirando o pensemos que nadie nos está escuchando. Los versículos 4, 5 y 6 de Primera de Juan, capítulo 4, nosotros como creyentes, Juan nos sigue diciendo que nuestro futuro está seguro en Él y va perfeccionándose en Jesús. I don't remember reading those verses. Oh, I did. Son los versículos 4, 5 y 6. Juan nos sigue dando ahora palabras de aliento.
Nosotros permanecemos en Él y Él permanecerá en nosotros. Podemos estar seguros en Él, podemos estar confiados en Jesús. Tenemos la aseguranza de aquella sangre que fue derramada en aquel madero. A pesar de que han transcurrido muchos años, todavía hay poder en esa sangre. Esa sangre no es inválida, no ha expirado, todavía tiene poder en nuestras vidas. Esta sangre es la que nos cubre nuestros pecados y quita de nuestra vida la vergüenza, quita de nuestra vida el poder del pecado, quita de nuestra vida el castigo. Lo que está en el mundo, versículo 5, Juan sigue diciendo, son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Sin embargo, para los que pertenecemos y permanecemos en Jesús, nosotros debemos de mantener nuestra mirada en Jesús. El mundo no nos va a escuchar. El mismo Jesús ya se lo advirtió a sus discípulos. La misma advertencia se le da a la iglesia a que los recordemos constantemente. El mundo no nos acepta, el mundo no aceptó a Jesús. Pero tenemos la certeza y la confianza en Colosenses capítulo 3, verso 2, que nosotros podemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en la tierra, que tenemos seguridad. Juan escribió que los que pertenecen en Cristo estarán de acuerdo con la sana enseñanza porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Aquel que permanece en Cristo Jesús entiende lo que es espiritual. Aquel que está en la carne no entiende lo espiritual. Pero los que son del mundo, sigue diciendo Juan, que no estarán de acuerdo con la sana doctrina, porque tienen el espíritu del engaño y están de acuerdo unos con otros. La mentira con los mentirosos. El mundo escucha a los suyos y no entienden, no aceptan y se rebelan contra lo espiritual. Juan nos sigue alentando, permanezcamos en él. Sigamos hablando la fe, sigamos hablando ¿cómo se dice eso? Sin contaminar. Hay una palabra que se me escapa ahora. Sin contaminar el evangelio. Hablemos siempre la verdad. Hay una palabra. Vamos a ver. Esta es una de las razones que nosotros necesitamos relacionarnos unos con los otros. Esta es otra razón de la cual es importante que estemos alineados y tengamos ese conocimiento correcto de la palabra de Dios, porque de esta manera nosotros podemos relacionarnos mejor unos con los otros. El mundo no nos va a escuchar y somos llamados a alejarnos del sistema del mundo, no de las personas. Nosotros tenemos que alejarnos de aquellas cosas, aquellos comportamientos, de aquellos lugares que pueden afectar de manera negativa a nuestra vida espiritual, que lo que hacen es restar a nuestra vida. Y vamos a buscar esas relaciones que fomenten el amor, esas relaciones que ayudan a sumar a la salud de nuestra vida espiritual y aún natural. Nosotros, si es necesario apartarnos de ciertas personas por sus malos hábitos que pueden afectarte a ti. ¿Ah? Las influencias, esas malas mañas, para ponerlo así, esas malas costumbres que se pegan rapidito y eso te puede hacer daño. Es mejor que te alejes de esa persona, continúa orando, que Dios traerá a la persona para que la palabra de Dios continúe. Pero si a ti te afecta y te hace daño y te resta, es mejor que te aleje. ¿Qué me estás enseñando? El técnico. ¿Qué? No, muy bien. Ya estoy casi por terminar porque tengo miedo que le llamen de trabajo y me tenga que cortar. Segunda de Juan,
Ya estamos terminando. Te digo que esto es aquí rapidito. Segunda de Juan, solamente hay un capítulo. Los versos 7, 8 y 9. You got it? Segunda de Juan, en un capítulo nada más, el verso 7, 8 y 9. Tengo mi vista. No, muy bien. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aquí está otra advertencia del apóstol Juan. Él está directo, todas estas cartas. Todo lo que encontramos en estas cartas alentadoras de aviso es son challenges, retos. Aquí está haciendo una advertencia a los creyentes, que es la advertencia que también nos aplica a nosotros, los creyentes de hoy día, a tener cuidado de no desviarse de las enseñanzas de Jesús. Vuelvo y repito, muchas personas están adulterando, ahí está la palabra, adulterando el evangelio, la palabra de Dios, para acomodar a las personas, para que todo lo que se escucha bonito al oído y le hace sentir muy bonito por dentro y ayuda a exaltar el yo. Eso es lo que las personas están buscando escuchar mucho. Tienen hay otra palabra que ahora se me escapa, ese comezón de escuchar cosas bonitas. Y nosotros no somos llamados a agradarle a las personas. Tenemos que tener mucho cuidado. Juan dice, tengan cuidado de no desviarse de las enseñanzas de Jesús. Lo que Jesús dijo en el pasado sigue siendo real hoy y seguirá siendo en el futuro. Su palabra permanece. Todas las personas que no andan en obediencia tampoco tienen una relación con Dios. Así que cuando nosotros somos fieles en leer y en estudiar la palabra de Dios, nuestro corazón está más preparado y fortificado. Pero si no le estudiamos, si nos desviamos, si hacemos unos cambios a la palabra de Dios y la ajustamos para ser aceptados por otro o para acomodar, modernizarla, recuerden, dos semanas atrás, esta nueva versión juvenil que hay, ese disparate y la forma en que habla, están modernizando la palabra de Dios. Sí, tampoco quiero darle mucho anuncio. Estas personas que tienen esa mentalidad o están adoptando esta mentalidad son propensas a desviarse de la palabra de Dios. Son más fáciles en caer en el error, caer en el engaño. Son más fáciles de ser alejadas de la verdad. Todos nosotros tenemos relaciones con personas que no creen la palabra de Dios. Tenemos muchas personas de diferentes índoles, diferentes creencias, conocemos diferentes personas de diferentes trasfondos, diferentes experiencias. No todas las personas que yo conozco conocen a Dios o creen en la palabra de Dios o aceptan a Dios como el Dios verdadero. Tienen esa mentalidad de que hay muchos caminos que llevan a Dios, que hay muchas maneras de que uno puede alcanzar a Dios, de que Dios es amor y como Él es amor, Él perdona todo. Personas que tampoco creen en la eternidad. Sucesivamente, todos tenemos o conocemos personas de diferentes trasfondos. Por tanto, nosotros debemos ser diligentes en conocer la verdad y reconocer las mentiras y no asociarnos con los falsos maestros. Hay una pena que a mí me da cuando yo escucho una persona que dice, yo tengo curiosidad en saber qué es lo que dicen, por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto o apolóficos. Ay, padre, yo tengo la lengua enredada hoy.
quieren leer otros libros que no están canonizados. Y quieren leer otros artículos, otros materiales, otras deidades, otras mitologías y tantas cosas porque le dan curiosidad. Y yo me pregunto, pero ya tú te leíste la Biblia, ya tú te leíste la palabra de Dios. ¿Por qué te antojas en leer cosas que están fuera de la palabra de Dios, que no están canonizadas, que no están siendo inspiradas por Dios, pero estás empeñado en leer y en llenarte la cabeza y conocimientos en lugar de enfocarte en la palabra de Dios? Cuando nosotros nos enfocamos en esta palabra de Dios y estamos más aptos y preparados para poder distinguir las mentiras y no ser víctimas fáciles. Es nuestro deber proteger la verdad del Evangelio. Como creyentes nosotros tenemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros, que dice, ¿verdad? Y nosotros podemos entender y obedecer mejor la palabra de Dios. Nosotros debemos ser diligentes en permanecer en su palabra y estar apercibidos de cualquier falsa enseñanza que pueda estar siendo introducida en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras casas. Amén. Le voy a dejar la clase hasta aquí. Voy a dejar el técnico que tampoco ha comido en el día de hoy, está un poquito bravo. Y con el favor de Dios, mañana Iglesia El Calvario nos vemos en Viernes Santo en nuestro servicio. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, está en el área, les invito a que esté mañana en el 221 de la East a las 7 de la noche. Y si usted sí tiene una iglesia donde ir, vaya y repórtese. Vaya y repórtese y celebremos desde ya que nuestro Cristo vive todo el tiempo. Desde que se levantó, salió de aquella tumba, Él es un Dios vivo, desde antes y después, perdón. Ok, porque después me apedrean que dije un disparate. Y con el favor de Dios, el sábado sí pienso estar aquí. El sábado a las 6 de la tarde nos volvemos a conectar para continuar con la lección número 5. Con el favor de Dios, nos vemos. Dios te bendiga, Dios te guarde, que descanse. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, donde quiera que estén. Este ha sido tu hermana Marilyn Colón. Padre Santo, gracias. Gracias por este tiempo maravilloso, por esta poderosa palabra, Señor amado, que cada día sentamos el anhelo y el deseo de escudriñar tu palabra, que haya sed, hambre y sed de justicia en nuestro corazón por tu palabra, que podamos, Señor Jesús, entenderla, podamos comerla, podamos digerirla, podamos vivirla y estemos aptos y listos, Señor, para continuar predicando la palabra de verdad, el Evangelio sin adulterar, Señor amado, y que podamos ser capaces de poder detestar y probar los espíritus y corregirlo para la honra y gloria tuya. Bendigo a tu pueblo, cada hermano, a cada amigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te guarde y ahora sí me voy. Bye.